Ok, chicos, ahora en esta parte voy a explicarles cómo se utiliza la función y la función o. Las voy a explicar por separado, pero estas funciones también pueden trabajar muy bien juntas. Como les he dicho en las otras dos grabaciones, estas funciones, dependiendo del enunciado, es saber dónde vamos a colocar cada uno. ¿Ok? Al principio vamos a empezar con la función y. Tengo el enunciado de la función y que dice lo siguiente. Que si el trabajador será ascendido si tiene más de 30 años de edad y su antigüedad es mayor a 15 años. De lo contrario, no será ascendido. La función y su característica particular es que se tienen que cumplir las condiciones, todas las condiciones que me piden. Es decir, tiene que tener más de 30 años y también su antigüedad tiene que ser mayor a 15 años. Entonces, esas dos condiciones se tienen que cumplir. Si no se cumple una, ya me pasa el efecto contrario, que no será ascendido en este caso. Entonces, fíjense algo. La función y sola puede trabajar sola, como puede trabajar con la función si en conjunto. Se los voy a explicar de las dos formas para que lo tengan claro. En este caso, vamos a hacer dos comparaciones. Voy a darle mi igualdad y lo primero que tengo que hacer es seleccionar la función y abro mi paréntesis. Lo primero que me dice es valor lógico 1. Mi valor lógico 1 es mi primera comparación. ¿Y cuál es la primera comparación en este caso? Que el trabajador debe tener más de 30 años de edad. Comparo mi primera edad, que sea mayor, fíjense que me está diciendo mayor de 30 más no mayor igual a 30. Entonces, que sea mayor a 30 años, lo coloco en números. Si quieren aplicar las referencias como tal, con el ejemplo anterior se pueden guiar, pero por ahora voy a colocarlo con el número como tal. Para separar datos, es decir, para tener mi valor lógico 2, porque en este caso tengo dos valores, me dice que la otra condición es que su antigüedad sea mayor a 15 años, al igual que la edad. Fíjense que dice mayor a 15 más no mayor igual a 15. Entonces selecciono la celda donde está la antigüedad de ese mismo trabajador y la comparo que sea mayor a 15. ¿Ok? Esto es la función y trabajando sola, sin ningún condicional. ¿Ok? Simplemente las comparaciones. Me va a pedir tantas comparaciones yo tenga en el enunciado. Él puede seguir valor lógico número 3, 4, 5, X, pero en este caso solamente tengo dos comparaciones que voy a hacer. Cierro mi paréntesis. Si eso se cumple, como no me va a aparecer que va a ascender o no será ascendido, sino que me va a aparecer verdadero o falso. Con la función y sola va a trabajar. Si se cumple la condición, aparecerá verdadero. Si no se cumplen las condiciones, aparecerá falso. ¿Ok? Entonces en este caso me debería de aparecer falso. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de 30 años de edad y mucho menos cumple la condición de antigüedad. Al igual que las otras, lo que puedo hacer es correrla. Me aparece puro verdadero y falso porque está trabajando sola la función como tal. Esta cumple la condición porque, aparte de que tiene más de 30, su antigüedad es mayor a 15. En este caso tiene más de 30, pero fíjense que su antigüedad es menor a 15, entonces, por lo tanto, me va a decir que es falso. Aunque tiene que cumplirse las dos condiciones para que pueda ser verdadero. Ok, ¿cómo hago yo para que me aparezca el término ascendido o no será ascendido? Entonces lo que hago es lo siguiente. Vamos a borrar esta para explicársela en la segunda celda y se va a colocar lo siguiente. Si yo quiero que aparezca una palabra en particular con cualquiera de las funciones, tanto y como o, tengo que agregarle la función si. Entonces fíjense esto. La igualdad si, mi función si, que es la que me va a permitir colocarle las condiciones. ¿Ok? Abro mi paréntesis y enseguida me está pidiendo la prueba lógica. En este caso mi prueba lógica van a ser las comparaciones, pero yo sé que esas comparaciones se tienen que tratar con la función y. ¿Por qué? Porque tengo dos comparaciones que se tienen que cumplir esa actitud. Y sé que con la función y, porque tiene que pasar esto y tiene que pasar aquello para que se pueda
cumplido. Abro mi paréntesis dentro de esa función sí y me pide mi valor lógico. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos acá arriba. Comparar la edad, en este caso como estoy trabajando en la segunda, con el segundo trabajador, comparo la edad de ese trabajador, que sea mayor a 30 años. Colocamos 30 sin colocarle años porque aquí no tengo años escritos y obviamente palabras con números no va a poder hacer la operación. Si de edad es mayor a 30 y la otra es que si la antigüedad es mayor a 15, ¿qué pasa? Entonces en este caso ahí, como yo no tengo más valor lógico que comparar y esa va a ser mi prueba lógica de la función sí, aquí sí cierro paréntesis porque él solamente va a agarrar eso como prueba lógica. Mi prueba lógica, fíjense que cierro paréntesis y le doy coma. Cuando le doy coma, fíjense que me pasa directamente a la función sí y me marca que si se cumple todo esto que yo coloqué en mi i, ¿cuál es su valor verdadero? Entonces, repito acá, si yo le quito la coma, fíjense que él automáticamente me está diciendo que mi prueba lógica es el i. Vamos a quitarle el paréntesis para que vean cómo cambia y se queda en el i. Estoy en el i y me dice la prueba lógica. Cuando yo cierro paréntesis, él ya está asumiendo que ya yo coloqué mi prueba lógica del i y eso lo trabaja como el sí, completico, la prueba lógica completa del sí. Entonces, coloco la coma para decirle cuál va a ser mi valor sí verdadero. En este caso, es que me va a aparecer, vamos a colocarle solamente las iniciales, la inicial de A, que va a ser ascendido. Entonces, ese es el valor sí verdadero. Se colocó entre comillas, como le dije, porque es un carácter. Y si no se cumple la condición, o sea, que si no se cumple esto que tengo acá, mi valor va a ser n no ascendido. n.a. Para resumir un poquito y aparezca dentro de lo que es el cuadro y no se confunda. Cierro mis comillas porque ese es lo que quiero que aparezca y cierro mi paréntesis. Voy a cerrar uno solo porque es el que me falta por cerrar. Aquí dentro de la i ya yo cerré mi paréntesis y ahí quedó esa función que va a ser mi valor lógico. ¿Ok? Le voy a dar enter y aparece a porque obviamente va a ser ascendido porque cumple las dos condiciones. Si yo arrastro, porque está en secuencia, no me aparece ascendido porque no cumple una de las condiciones. Tampoco me aparece porque no cumple ninguna de las dos. Y en este caso ascendido porque cumple las dos. Si en este caso no tuviese 60 años, sino que estuviese 23 años, algo ilógico porque no puede tener 23 años y tener 33 de antigüedad, pero es un ejemplo, debería de aparecer que no es ascendido porque no cumple una de las condiciones. Entonces, esa es la idea de usar la función sí, la función y, que me aparezca la función sí, en este caso va a trabajar como condicional y solita va a aparecer o verdadero o falso. Si se cumplen las condiciones tal cual va a aparecer verdadero, si no se cumple va a aparecer falso. ¿Ok? Entonces vamos a caer en lo que es la función o. Vamos a decir que no es exactamente lo mismo porque no es así, sino que es muy parecida. Lo único que la función o como tal tiene que cumplir aunque sea una de las dos condiciones, es decir, o puede tener más de 30 años o puede tener más de 15 años de antigüedad. ¿Ok? Entonces fíjense que con que se cumpla una de las dos me va a aparecer verdadero. Si no se cumple ninguna, obviamente me va a aparecer falso. Entonces, ¿cómo lo convocamos aquí? Con la función o. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con la i, hacerlo solita, y después con el sí combinado. Entonces, coloco la igualdad, le digo o, y abro mi paréntesis. Me dice mi valor lógico 1, me va a aparecer el mismo valor, o sea, me va a aparecer la sintaxis muy parecida a la que es la sintaxis del i, pero en este caso lo único que cambia es la palabra y obviamente la definición de esa función como tal. Comparo la edad con lo que me dice el enunciado, que sea mayor a 30, y su otra condición es que mi antigüedad sea mayor a 15.
Aquí con que una de las dos se cumpla me va a dar verdadero, a diferencia de la i que se tenía que cumplir las dos para que diera verdadero. ¿Ok? Aquí aunque sea una de las dos me va a dar verdadero. Si le doy enter, me aparece falso porque no cumple ninguna de las dos. Pero en la de abajo debería de aparecerme verdadero porque cumple las dos. Y en la que sigue también me debería de aparecer verdadero porque aquí cumple que tiene mayor que 30, aunque no cumpla la antigüedad. Entonces arrastro acá. Ok, esto es importante que aparezca acá. Esto quiere decir no es que esté malo, sino que la palabra es muy larga y no me cabe dentro de la celda. O corremos de forma manual o simplemente me coloco aquí arriba entre las dos celdas, en este caso E y F, y le doy doble clic para que aparezca la palabra completa, se adapte al tamaño de la celda. Entonces fíjense que acá, con que se haya cumplido que es mayor de 30, pero no tiene los 15 años, más de 15 años, me parece verdadero porque aunque sea una de las dos, se está cumpliendo, a diferencia de esta que tienen que cumplirse las dos para que sea verdadero. En este caso, fíjense que es falso porque ninguna de las dos se cumplió, no tiene más de 30 y mucho menos tiene más de 15 años de antigüedad. Entonces, ahí me aparece falso. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento en la segunda para trabajarla con lo que es la función conjunto con la función sí, que en este caso, como les repito, va a trabajar como un condicional. Entonces, vamos acá, igual que el anterior, le coloco la igualdad, le coloco mi sí, anticipado. Cuando vamos a trabajar estas funciones combinadas la mayoría de las veces, pero tienen que leer muy bien el enunciado, la función sí va a ir de primera antes que las otras. ¿Ok? Entonces, esa función sí, abro paréntesis, agrego mi función o para decirle que dentro de esa función o va a estar mi prueba lógica. Abro mi paréntesis en la función o y hago las comparaciones. La edad que sea mayor a 30 y la antigüedad que sea mayor a 15. En este caso, repito, cualquiera de las dos que se cumpla me va a dar el resultado que quiero. En este caso, mi prueba lógica es la O, tengo esas dos condiciones, cierro mi paréntesis y automáticamente miren cómo cambia, que cambia a la función sí. Tengo que separar igualmente mis datos con mi coma y me está diciendo que si eso se cumple, ¿qué es lo que quieres que aparezca? Vamos a trabajar con lo mismo, entre comillas, ascendido, o la palabra, o la letra A, porque es una letra, y si no se cumple mi valor falso, en este caso es n, entre comillas, n.a, que me quiere decir que no está ascendido. Cierro mi paréntesis, el paréntesis que me falta por cerrar, y debería de aparecer en este caso que está ascendido. Bueno, si cumple las dos condiciones me va a aparecer A, pero en la de abajo me va a aparecer A también, a diferencia de la otra. Me va a aparecer A, ¿por qué? Porque se cumple esta, más no esta. En cambio, con la de ahí, tienen que cumplir las dos para que me pueda hacer ascendido. Igual acá, está ascendido, tiene 60 años y cumple la condición de 30 años de antigüedad, ascendido. Si en este caso tuviese 60, pero tiene 4 años trabajando, igual va a quedar ascendido. En cambio, fíjense que acá me cambió porque no cumple la de la I. ¿Ok? Entonces tienen que estar muy pendientes de esos detalles. Fíjense que fácil la función, estas dos funciones se pueden unir. O sea, podemos unir la función sí, que casi siempre vamos a trabajar con ella, la función i y la función o. Lo único que en este caso tienen que analizar muy bien dónde van a colocar cada una de las funciones para que me dé el enunciado que estoy pidiendo. En este caso la estoy trabajando por separado, ustedes la van a trabajar en conjunto, así que vamos a pensar un poquito, vamos a tratar de analizarlo en papel para después transformarlo en lenguaje Excel, ¿ok? Entonces espero que les haya servido este pequeñito tutorial, guíense y feliz tarde.